Hola, 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 descubridores y descubridoras. Estamos en Caribe Aquatic Park o Costa Caribe, nunca sé cómo se dice. Este es el primer día de la segunda edición de la Discovery Ruta Acuática. Yo soy Adrián Merín y esto es Discovery Line. Y es muy facilito orientarse. Aquí tenemos justamente la entrada a Costa Caribe. Si nos vamos hacia este ladito de aquí, tenemos el alquiler de las consignas. Y aquí donde pone el Gran Caribe, que es esta zona indoor que tiene el parque, tenemos también otras consignas y algunas de ellas que son familiares. Aquí también tenemos lo que sería la tienda, el shop, si queréis comprar alguno. A nosotros la entrada con el pase de temporada nos ha costado 16 euros. Por internet son 29 y si la compráis en taquilla 32. Hoy, como veis, no estamos solitos, estamos con Eli, que la conocéis todos, con Solete, que está por aquí detrás, y Joan, que se está escondiendo. ¡Me estoy asando como un pollo! Eli ya es un pollo y yo una pollo. Y fijaros, aquí tenemos toda la zona indoor. Guarda uno de los toboganes más intensos del parque. Y no se me ocurre mejor lugar por el que empezar. Tifón, soy aprensivo al agua fría. Que no se engañe nadie. Son de los toboganes más extremos del parque, sin lugar a dudas. De hecho, si sois aprensivos con los espacios cerrados, el que es de color verde sería el que os daría más claustrofobia, porque en su interior estáis totalmente a oscuras. El amarillo, aunque es lo mismo, le entra un poco más de luz y tienes otra sensación. Estamos ante uno de los toboganes más divertidos y extremos del parque. No os lo perdáis. El torrente tiene una de las cosas que más agradezco de un parque, y es que las colchonetas suben solas hacia arriba. Obviamente estas colchonetas tan grandes no podríamos con ellas, y la bajada la tenemos justamente ahí y no puedo esperar a subirme porque realmente torrente me encanta. Y como veis, la zona de carga tiene forma de corazón. El torrente, podría decir tal vez que es mi tobogán preferido. Pues si no lo es, estará ahí. Subirse con toda la familia es muy divertido. Y hay momentos de los que realmente te puedes llegar hasta asustar, porque parece que vayas a volcar. Tiene unos peraltes que te ponen totalmente en vertical. Afortunadamente la balsa siempre vuelve a su lugar. De verdad, es divertidísimo. También deciros que este es el que tiene las colas tal vez más largas de todo el parque. Todo el mundo quiere subir y al mismo tiempo tiene una carga un tanto lenta, podríamos decir. Pero bueno, como en cada balsa caben hasta 4 personas, vas haciendo y te vas entreteniendo. Nosotros lo hemos repetido porque nos ha encantado. Totalmente recomendable. Y en este Cayo Cookie, tal vez es donde esté el agua más calentita de todas. Y si sois más de competir entre amigos y familia, aquí tenéis Rapid Race. Aunque no van tan rápidos, son familiares. Hola, muy buenas. Ha sido un placer encontrarnos con Adrián. Sin lugar a dudas, uno de los más divertidos del parque. Y te tiras de frente.
¿Cómo mola? Tío de puta madre. Y Barracudas son sin lugar a dudas dos de los toboganes que más me flipan del parque. Me gustan los dos, tanto el azul como el verde, aunque si tuviera que elegir uno tal vez me quedaría con el verde porque tiene algún momento que me lo he pasado mejor. Mambo y Limbo, no sé cuál color es cada uno, pero aquí los tenéis. La verdad es que nos lo hemos pasado genial en estos toboganes, aunque no son ni por asomo nuestros preferidos del parque. Sí que es cierto que te lo pasas bien, pero su intensidad es muy moderada y tal vez hayan otros en los que tengan momentos más sorprendentes y divertidos. De todos modos, nos ha encantado y este combo de los inicios del parque es muy bueno, totalmente imperdible. Lo grabo ahora recién salido de la comida porque se me ha olvidado enseñaros la comida y explicaros cómo estaba, pero los precios son exactamente los mismos. Los menús son 17,95 igual que en PortAventura Park y los pases de temporada funcionan igual que en cualquier otro sitio. La comida estaba buena y todo era exactamente igual. Lo que sí que podría decir es que el servicio por lo general me parece un poquito bastante lento. Sí que hay mucha gente, pero tampoco me parece una extrema exageración. Pero bueno, bien, vamos a seguir con todos los toboganes que nos quedan. ¡Que no lo he dicho aún! Suscríbete a mi canal, dale a la campana y al de ella también. Y justamente ahora tengo detrás Playa Paraíso, tal vez el lugar más relajante. Es una piscina relativamente poco profunda donde podréis estar charlando con vuestros amigos. Tienen también algunos chorros y algunas camillas donde relajaros, aunque de todos los que he probado en parques acuáticos y spas son los de menos intensidad. Casi que son unos chorros anecdóticos, podríamos decir. Y en Sésamo Beach tenemos uno de los barcos más chulos que te puedes encontrar en un parque de este tipo. ¿Me acompañas a verlo? Y como supongo que me habéis dicho que sí, aquí tenéis este barco que es para toda la familia. Aquí sí que se puede subir todo el mundo. Algunas son muy divertidas, nos hemos tirado por la de color verde y nos ha gustado lo suyo, estaba bien. Aparte tienes algunas cositas como esas de por ahí, algunas fuentes que son bastante chulas. Eso sí, y como secreto, huele un poco a pis. Muchísimos puntos de tematización, que si no vas a verlos y no te fijas, prácticamente ni los ves. Fíjate, el tiki y aquí el loro ese. ¿Qué? Ah, sí, que te suscribas, dice el loro. Y la campana.
Si lo que queréis es una experiencia más tranquila y relajada, aquí tenéis este río lento que tiene algunos puntos muy chulos y muy divertidos. Tienes zonas con burbujas, zonas donde te cae agua y algunos chorros bastante guays. Cada hora tiene un momento donde hacen como unas olas y hace que sea pues un poquito más entretenido. Yo tengo que decir que a mí me encanta. Hemos dado 2 vueltas a todo el recorrido, que es bastante largo, y no descarto una tercera. ¿Y a quién no le va a gustar una piscina de olas? Pues aquí tenéis la piscina de olas del parque. Es muy grande y permíteme decir que es realmente bonita. Y ahora nos toca Quincajuna. ¡Qué nervios! Ciclón tropical, lo recordaba muy guay. ¿Será así? ¿Lo seguirá siendo? Yo creo que sí. Quincajuna es muy impresionante, pero creedme que tampoco es para tanto. Simplemente es una caída no tan vertical como parece de frente. De lateral se ve que tampoco es tan vertical. Bajas de golpe y ya está, no mucho más. Distinto es el ciclón tropical, este rojo, que la última bajada, esta que ves justamente aquí, tiene incluso airtime. ¿Qué significa eso? Pues que tu pompis se separa del tobogán y por unos segundos llegas a volar incluso. Si tuviera que quedarme entre uno de los dos, gana el rojo. Una cosa buena e imperdible que tiene Quincajuna es que desde arriba del todo tenéis unas vistas para quitarse el sombrero. Podríamos decir que Caribe Aquatic Park ha sido relajante, entretenido, pero no muy extremo, ¿no? Las atracciones bastante familiares en general, maravilloso. Temáticamente me encanta y está muy cuidado. Los toboganes apenas rascan, por no decir que ninguno de ellos rasca. Un parque muy dedicado a la familia. Hoy tenía una afluencia muy agradable. Había mucha gente, pero tampoco era una locura. La cola más larga que hemos hecho ha sido justamente en Torrente, que lo tengo aquí atrás, que tal vez han sido 25 minutos, más o menos, como mucho. Me ha sorprendido positivamente y nos ha gustado. La verdad es que hemos estado con amigos y hemos pasado un día muy, muy agradable. Y hasta aquí el día de hoy. Gracias por acompañarme en esta primera parada, en la edición número 2 de la Discovery Ruta Acuática. Al siguiente vídeo, más y mejor, porque esto no va a parar. No olvidéis suscribiros, seguir el canal, darle a la campana, like, comentar y no os perdáis la lista de reproducción que os estará saliendo por aquí arriba. Me subí a la atracción, me he mojado. Al caer el agua salpicado y el de al lado me ha preguntado ¿qué ha pasado Discovery Line?